verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El 11 y el 12 todos juntos. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Oremos. Palabra, pedimos que podamos en esta tarde también tener el gozo de meditarla, considerarla y aplicarla también a nuestras vidas. Pedimos, Señor, para esto la ayuda de tu Santo Espíritu y que con corazones enternecidos, dispuestos, nos acerquemos ante tu palabra, conscientes de tu presencia como lo meditábamos en la mañana. Podamos, Señor, adorarte tanto en la predicación como en la escucha atenta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Queridos hermanos, los fieles hermanos que vienen en la tarde. Recordemos que el apóstol Pablo estaba orando por estos hermanos de Colosas y pedía que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, como leímos en el versículo 9, este conocimiento de su voluntad descrito como una sabiduría e inteligencia espiritual, y el propósito de esto era que anduvieran de una forma digna del Evangelio. En esto meditamos en el sermón pasado. Y la explicación de un andar digno se resume en esos 3 puntos: agradando al Señor, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero la oración de Pablo no termina ahí. La oración sigue. Y el versículo 11 y 12 son partes de esta oración y son los que vamos a meditar en esta tarde, que tienen 2 grandes temas. El primero es ser fortalecido con todo poder y en el segundo lugar es ser agradecidos. Estos son los 2 puntos de este sermón. Vean el versículo 11, dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, vamos a ver estos 2 puntos que son parte de esta oración del apóstol Pablo, y una vez más vamos a considerar que es necesario también para nuestras propias vidas no solamente orar así por nosotros mismos, sino también orar así por otros. Entonces, el primer punto, el apóstol Pablo pide que estos hermanos de Colosas sean fortalecidos con todo poder. Consideremos en primer lugar la necesidad que tenemos de esta fortaleza. Todos enfrentamos en distintas etapas de nuestra vida cristiana pruebas, adversidades o tiempos difíciles. Entonces, puede haber una gran variedad de situaciones las cuales llamaríamos prueba. No todas son tan claras, no todas son tan
fáciles de distinguir, pero sabemos que enfrentamos pruebas. Uno podría citar situaciones, ¿verdad? Necesidades económicas, la pérdida de un empleo, problemas de salud, situaciones familiares difíciles. Y ahí usted podría pensar en las pruebas que ha vivido en el pasado o que está viviendo en el presente y considerar cuán importante ha sido y es para usted en esos momentos ser fortalecido. También necesitamos fortaleza para vencer las tentaciones, para negarnos a las seducciones de este mundo, a los deseos de la carne, para huir de la corrupción de este mundo, para vivir en pureza. Día a día, los cristianos enfrentamos tentaciones. Si usted lucha contra el pecado, es más bien esto una evidencia de vida espiritual, porque aquellos que no luchan, sino que están entregados al pecado, viven en el pecado, entonces no tienen ese problema o ese fruto de una batalla. Pero el creyente no puede vivir así. Sabemos que tenemos victoria en Cristo, el pecado no puede totalmente llevarnos a la condenación, porque el Señor ya nos ha dado salvación, pero sí puede desanimarnos, puede abatirnos, puede descarrilarnos. El apóstol Pablo era consciente de la necesidad de fortaleza en su propia vida cristiana, y él expresaba el caminar cristiano o la carrera cristiana con la ilustración del atleta o del luchador de las Olimpiadas griegas, ¿verdad? Y él dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura, yo de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces él es consciente de esa batalla, de esa lucha, y también es consciente de la necesidad de fortaleza. Las tentaciones no se van a acabar en esta vida, van a seguir en todo nuestro peregrinar terrenal. Las tentaciones no van a hacer distinción. No importa si usted pertenece a la económica, social, no importa si usted es joven o ya es un anciano. No está exento usted si tiene conocimiento teológico o quizás no tiene mucho. No está libre de tentación si usted tiene muchos años en la fe. Y no importa aún si tiene un buen nombre o un renombre entre otros cristianos piadosos. El enemigo estará atento, esperando la oportunidad. Incluso sabemos que aquellos que de algún modo tienen un testimonio más fiel, si tropiezan en la fe, es un perjuicio aún mayor para el testimonio cristiano, ¿verdad? Dicen que los árboles grandes cuando caen hacen más ruido, y realmente es la estrategia del enemigo desanimar a muchos a la fe por medio del tropiezo de muchos cristianos o cristianos que han sido fieles por muchos años o que en alguna manera han sido grandemente dotados o capacitados por el Señor. Entonces, pensemos así, el enemigo puede estar agazapado, atrincherado allí, esperando mucho tiempo el momento para hacer caer a alguien, para tentar a alguien. Y es por eso, hermanos, que no podemos estar confiados en las victorias pasadas, ignorando el peligro de las tentaciones presentes o futuras,
y es por eso que necesitamos ser fortalecidos. Quizás usted en el pasado tuvo victoria sobre algunos pecados. Y podríamos citar muchos ejemplos, pero para poner algunos o para motivar a su meditación, quizás usted ha tenido victoria contra los pecados de la lengua, la mentira, la exageración, la vanagloria, la ironía, el sarcasmo dañino. Pero otra vez ahí está la tentación. Puede haber una ocasión perfecta donde su debilidad es más notoria. Usted puede no contener sus palabras, puede morder el anzuelo, puede caer allí con su comentario, con su frase, con aquello que sabe usted que es tropiezo, que es volver atrás, que es decir, Señor, yo tuve victoria por mucho tiempo sobre esto, ¿por qué otra vez caigo? Viene el dolor, viene el quebranto, viene el arrepentimiento. En algunos casos eso implica también un grado de humillación, porque si hemos ofendido a alguien, tenemos que pedir perdón, implica humillarnos. Y generalmente pasa que cuando alguien tropieza en algún pecado sobre el quizás el cual pensaba haber tenido victoria, evidentemente si hay arrepentimiento y hay confesión, hay un proceso allí de santificación. Pero una de las reflexiones que viene a la mente del creyente en ese momento es cómo necesito ser fortalecido. Que no puedo estar confiando en mis propias fuerzas, no puedo estar descuidado. Quizás usted tuvo victoria contra la inmoralidad, el adulterio, la fornicación ya es cosa de otra vida pasada. Pero hay que estar atento a las pequeñas desviaciones porque los grandes desvíos empiezan con pequeños desvíos. Una mirada que no rebota, pensamientos que se albergan en el corazón, falta de límites y dominio propio, y ahí aparece la tentación una vez más. Entonces, ¿qué es lo que usted necesita, amado hermano? Necesitamos la fortaleza del Señor. Puede ser que usted haya tenido grandes cambios en su vida, en el paso del tiempo, en lo que respecta a su carácter. Antes se enojaba mucho por cualquier cosa, vivía con un temperamento descontrolado, pero cuando vino a Cristo, Dios hizo una gran obra de transformación. Sin embargo, algunas cosas pueden arrastrarse de la vida pasada. Puede no haber una victoria notoria y usted puede incluso justificarse y decir es que me provocan, es que me irritan, es que me hacen tropezar. Las mañas de la vieja vida aparecen y cuando uno está débil, cualquier cosita entonces puede llevarlo a caer en la ira. Y usted dice, otra vez, pero esto yo ya había tenido victoria en esto, yo ya había clamado al Señor por esto. ¿Y qué es lo que pasa? Es que seguimos en la carne, hermano, seguimos sujetos a situaciones de tentaciones. La carne es débil, necesitamos la fortaleza del Señor. No podemos confiarnos. Cuando nuestro orgullo se fortalece y nuestra humildad y dependencia del Señor disminuye, estamos más débiles frente a todos los ataques del enemigo y a la debilidad de nuestra propia carne. Entonces, ¿por qué menciono todos estos ejemplos? Para que usted y yo seamos conscientes de la necesidad que tenemos de la fortaleza del Señor, de ser fortalecidos por el Señor, que es específicamente lo que el apóstol Pablo está clamando por los hermanos griega usada aquí en el versículo 11, fortalecidos, es un participio presente pasivo de la palabra griega dinamó,
¿Le suena esa palabra? De la cual se deriva el español dínamo. Yo no sé si alguno de ustedes recordará, pero en mi época se utilizaba un dínamo, que era un dispositivo que se colocaba en las ruedas de las bicicletas, como una especie de motorcito que ponía una luz adelante. Entonces uno tenía luz en la oscuridad porque la misma rueda de la bicicleta le iba cargando. Entonces la idea es de ese generador eléctrico o energía, pero también no solo la palabra dínamo, la palabra dinamita, que quizás es más clara en su significado, nos hace pensar en esa mezcla de sustancias que tiene ese poder explosivo. No sé cuántos saben que la dinamita, ¿verdad? Esta mezcla de sustancias fue patentada por Alfred Nobel. Y Nobel es el famoso del cual se entregan los premios Nobel, porque ese hombre se hizo millonario a causa de la patente de la dinamita. La idea entonces con esta palabra es hacer fuerte, investir de poder, capacitar eficazmente. Piense, querido hermano, si no es eso lo que usted necesita. Ahora pensemos en la fuente de esta fortaleza. Dice aquí que es la potencia de su gloria. Se refiere a Dios, el Dios todopoderoso que tiene poder para ayudarnos, para socorrernos, que pone su poder a disposición de sus hijos. Piense por un momento en las demostraciones maravillosas del poder de Dios. La primera y quizás más notoria en el libro de Génesis, la creación. Y la creación, como dicen los teólogos, creatio ex nihilo, significa creación de la nada. O sea, Dios hizo todas las cosas de la nada. Es el poder de su palabra, como dice Hebreos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Considere tan solo por un momento el poder creativo de Dios, donde no hay nada y Dios dice que algo sea, es. No hay nada. Dios dice, sea la luz, y la luz es. En segundo lugar, el sostenimiento y gobierno continuo del universo. Porque aunque nosotros estamos aquí y vemos solamente un porcentaje muy pequeño de este mundo, de esta galaxia, Dios controla todas las cosas, todos los planetas, todas las cosas. Estábamos estos días con la familia allí en Cartago y uno de los sobrinos de Lynn le gusta la astronomía y tiene un telescopio bastante potente, ¿verdad? Entonces lo puso allí y estábamos viendo Júpiter. Y se veían las lunas de Júpiter, así, 4 lunas tiene Júpiter. Interesante, hay gente que le gusta mucho estudiar el espacio, ¿verdad? Y las galaxias, la órbita. Todo eso está milimétricamente sostenido por el poder de Dios. Dice, y este es un fuerte argumento también de la deidad de Cristo, dice Hebreos 1:3, que Cristo es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es necesario no solamente la obra creativa que fue en determinado momento en la historia humana, sino que Dios está sosteniendo todo en su providencia. En tercer lugar, el dominio sobre las fuerzas de la naturaleza. Es Dios el que controla mares, vientos, tormentas, fenómenos naturales. En cuarto lugar, el ejemplo de la poderosa liberación de su pueblo, como lo hemos estudiado a través del libro de Éxodo, cómo lo sacó con ese brazo extendido y esa mano poderosa y manifestó su poder salvador sobre las naciones y sobre todo ser humano. Nadie detiende su mano, nadie le dice a Dios, ¿qué haces? En quinto lugar, la derrota de ejércitos y enemigos aparentemente invencibles. Vean cómo el pueblo de Israel, tan solo siguiendo las instrucciones de Dios, gritó y los muros de Jericó se cayeron. Vean cómo Gedeón venció un ejército numeroso con solo 300 hombres. Vean cómo David, un muchacho sencillo y sin grandes aptitudes físicas, venció a un gigante.
¿Y qué si pensáramos en los milagros y en las señales que se ven tanto en el Antiguo Testamento hecho por los profetas como en el mismo Jesucristo? Usted podría hacer una larga lista de los milagros de Jesucristo, y si su fe está debilitada, haga ese estudio, hermano. Estudie los milagros de Jesucristo y piense el poder de Dios y cómo Dios en medio de todos esos milagros estimula la fe de aquellos que son los receptores de esos milagros. Y en séptimo lugar, por mencionar solo 7, el milagro de la salvación, el mayor milagro, que incluye muchos milagros juntos, porque está el milagro de la encarnación, el milagro de la resurrección, el milagro de la conversión del pecador, trayéndole a la comunión con Dios, dándonos el perdón, santificándonos. Tenemos suficientes testimonios bíblicos para creer que Dios es poderoso y confiar que su poder es más grande que todos los problemas que podemos enfrentar. Por lo tanto, nuestra fe debe verse estimulada, alimentada por la Escritura para descansar en el Señor. Ahora, el propósito de ese poder, como vemos en el versículo 11, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, el propósito de ese poder que viene de Dios al creyente es que tengamos paciencia y longanimidad. Y aquí necesitamos estudiar estas dos palabras. La primera palabra es traducida como paciencia. En algunos lugares la segunda palabra también es traducida como paciencia. Por eso hay que hacer la diferenciación. La primera palabra es hipomoné en el griego, que proviene de dos palabras, hipo y menó. Hipo significa debajo y menó significa permanecer. Entonces, literalmente significa permanecer bajo una carga. Imagínese usted cargando algo, ¿verdad? Cargando un saco de algo pesado, y entonces paciencia en ese caso es estar soportando esa carga. El sentido es la capacidad para soportar circunstancias difíciles. Preste atención a ese concepto. Circunstancias difíciles. Como hemos mencionado, pruebas, aflicciones, sufrimientos. Pero usted va a enfrentar todas esas cosas sin abandonar la fe, sin claudicar, sin soltar el brazo del Señor. Si usted tiene esta paciencia, va a seguir adelante confiando en el Señor. Esto se relaciona con perseverancia y tiene que ver con situaciones, no tanto con personas, sino con situaciones. Y quiere decir que tener esta paciencia y ejercitarlo implica la firmeza, la constancia y la resistencia espiritual. Esto es exactamente lo que necesitamos, hermanos. Y el ejemplo bíblico por excelencia en el cual ya se ha estado meditando bastante en esta iglesia es el de Job. Es la perseverancia bajo el sufrimiento, y en el caso de Job fue un sufrimiento extremo. Recordamos la historia de Job, la pérdida de los bienes, pérdida de los hijos, pérdida de salud y pérdida de reputación. Pero Job no abandonó a Dios ni renunció a la fe, aunque sí tuvo luchas en su argumentación o en cuestionamiento y se lamentó mucho, pero permaneció en espera a la voz de Dios. Job dijo cosas como estas en el capítulo 13:15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. En el 19:25 dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. En el Nuevo Testamento,
En el libro de Santiago tenemos una cita acerca de Job y un encomio de su paciencia, utilizando explícitamente esta palabra del griego, upomone, y dice Santiago 5:11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, de la hipomone de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Piensa entonces, es como si Pablo estuviera diciendo, voy a orar para que usted tenga lo mismo que Job necesitó tener en su prueba. Quizás usted tenga que enfrentar una prueba. Debe entonces recordar que para el Señor esa es una situación en la cual Él puede ser glorificado. Quizás desde la perspectiva terrenal y humana usted es un desgraciado. Usted está viviendo una catástrofe. Pero aquellos que tienen esperanza en el Señor hallan aún en medio de las dificultades un motivo de gloria. Por eso Romanos 5:3 dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Entonces esta paciencia es aguantar el peso de la prueba con fidelidad a Dios. ¿Está usted viviendo alguna prueba? ¿Alguna adversidad? ¿Alguna dificultad? Trate de considerar este concepto a la luz de su circunstancia y pensar qué es entonces lo que Dios le está pidiendo. Le está diciendo Dios, aguanta, sigue siendo fiel, soporta. El poder, la fortaleza viene de Dios. En segundo lugar tenemos la palabra longanimidad. Longanimidad es macrotimia en griego y muchas veces, quizás para nuestra confusión, muchas veces es traducido paciencia. Nosotros entendemos con la palabra paciencia los dos conceptos, pero creo que es bueno diferenciarlos para considerar entonces cómo Dios nos puede fortalecer y qué nos pide en circunstancias distintas. Macrotimia se combinan dos palabras, macro que significa largo y timos que significa ánimo o ira o pasión. Literalmente significaría ánimo largo o tardar en airarse. Es la capacidad de soportar y en este caso tiene que ver con personas difíciles, con ofensas, con provocaciones o injusticias, con controlarse para no responder con ira o de forma vengativa, como leíamos en la mañana, de que el cristiano no debe vengarse. Esta virtud, el tener longanimidad o macrotimia, es algo relacionado con la mansedumbre, con el amor. Tiene que ver, como dijimos, no con situaciones ahora, como la palabra anterior, sino con personas, con relaciones interpersonales. Una tiene que ver cómo reacciona usted frente a las situaciones y otra es cómo reacciona frente a las personas. Esto refleja el carácter del Dios mismo que es descrito en la Escritura como longánimo o lento para la ira, o como dice Romanos, paciente, de que por su paciencia y longanimidad y su benignidad guía al pecador al arrepentimiento. Ahí donde dice longanimidad es esa idea, esa macrotimia, el tratar con un ánimo largo a aquel que no lo merece. Es lo que Dios tiene con nosotros. Él es longánimo, es paciente. El apóstol Pablo lo dice como un testimonio en su propia vida. Dice, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. Y ahí está la palabra. Es decir, Dios está siendo longánimo con Pablo. Y dice Pablo, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Como si Pablo quisiera animar
a otros y le dice, si Dios me salvó a mí y fue tan paciente conmigo, también lo va a hacer contigo. Te va a salvar, como Pablo queriendo evangelizar a alguien. Entonces, esta palabra es soportar a las personas con gracia y con dominio propio. Y un ejemplo de esto es David. ¿Recuerdan a David con Saúl? David rehusó matar a Saúl, aun cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. David fue injustamente perseguido, difamado. Él mostró ese dominio propio. Él hablaba del respeto por el ungido de Jehová. Y esperó pacientemente, con longanimidad, la vindicación divina, que fuera Dios el que lo removiera del trono y no la mano de David mismo. Entonces, este concepto es aplicable frente a la injusticia personal. Y aquí es necesario entonces preguntarse, ¿está usted sufriendo algún tipo de injusticia? Considere que esta longanimidad es fruto del Espíritu Santo. Dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. Ahí donde tenemos la palabra paciencia es esta longanimidad, este ánimo largo. Entonces estos dos conceptos, hermanos, que contienen este versículo, están disponibles para el creyente conforme a la potencia de la gloria de Dios. Note eso, toda la potencia de la gloria de Dios para fortalecernos. Dimensionemos el tamaño de la oración de Pablo. No está pidiendo migajas, Pablo. Está diciendo, Dios, fortalece a los hermanos de Colosa con toda la potencia de tu gloria. Tanto para que puedan soportar bajo la carga de la prueba frente a las circunstancias difíciles, como también para que sean pacientes y longánimos con todas aquellas injusticias que están viviendo. Toda la fuerza de Dios para nuestra vida. Imagínese un carro, ¿verdad? Que tiene que pasar por algún lugar pantanoso, ¿verdad? Donde hay barro, fango. Quizás si el carro no tiene un motor poderoso, allí se queda. Pero entonces es necesario llamar a alguien que tenga algún carro, ¿verdad? Con un motor más grande, más fuerte, para sacarlo. Entonces imagínense que alguien que viene con un tractor, ¿verdad? Y ese motor con más fuerza, más torque, jala ese carro y lo saca del pantano. Nosotros somos en nuestra propia capacidades limitados, débiles, y vamos a empantanarnos en un montón de situaciones en la vida. Vamos a tener conflicto con muchas personas, pero necesitamos esta fuerza de Dios que viene en nuestro rescate. Todo el poder de Dios obrando en la vida del creyente. ¿No es eso lo que usted necesita? ¿No es eso lo que debe pedir a Dios? Noten que el apóstol Pablo está usando un medio por el cual este poder llega al creyente, que es la oración. El apóstol Pablo no está siendo pasivo diciendo, bueno, eso va a venir del cielo. No, está clamando a Dios. Está diciendo, Señor, fortalécelos. Pero también usted puede orar a sí mismo por usted. Si usted se ve a sí mismo débil y necesitado de esa fuerza, usted clame a Dios, Señor, esta fortaleza que los hermanos en Colosas iban a recibir por la dádiva de la oración de Pablo, dámela a mí también. La oración sí cambia las cosas, hermanos. La oración tiene poder. No es inútil. No se desanime. No abandone. Persevere. Evidentemente también es necesario el ministerio de la palabra, porque Dios por su palabra alumbra nuestro caminar, nuestras pisadas, y por su palabra nos da conocimiento. Y si ya tenemos el conocimiento, nos exhorta, nos motiva, nos desafía. Esto es lo que el apóstol Pablo está haciendo con los hermanos de Colosa y los está animando a avanzar en el conocimiento. Pero es también lo que hacemos nosotros aquí al exponernos a la palabra predicada. Avanzamos en nuestro conocimiento, somos exhortados y somos motivados a seguir las instrucciones de Dios para nuestra vida.
Y todo esto debe hacerse con gozo. Nosotros tenemos esa frase con gozo al inicio del versículo 12. Pero los estudiosos de la Biblia y de la exégesis dicen que esta frase con gozo puede modificar tanto a lo anterior, a todo lo anterior dicho, como a lo que sigue. Entonces, muchos dicen que la manera más apropiada de entender el pasaje es que ese pedir del apóstol de fortaleza con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, esa paciencia y esa longanimidad debe ser vivida con gozo. Entonces esto alimenta aún más nuestra idea de que la fortaleza del Señor no está solo para soportar las personas difíciles o las circunstancias difíciles, sino que también trae gozo a nuestra vida, aún cuando estamos en medio de la prueba o de la aflicción o cuando tenemos que enfrentar tentaciones en nuestra vida. El gozo no es la consecuencia del fin del sufrimiento, sino más bien la actitud espiritual que acompaña la perseverancia. El apóstol Pablo lo decía así, sabemos que él pasó por muchas tribulaciones. Él se refería a su propia vida, a la vida de sus consiervos, diciendo, como entristecidos, pero siempre gozosos. Quizás alguien lo miraba al apóstol Pablo y decía, Pablo, quizás te ves triste. Y había muchas razones para estar triste, había muchas cargas en su propia vida, necesidades, aflicciones, persecuciones. Como entristecidos quizás para muchos, pero siempre gozosos, porque su gozo estaba en el Señor, porque estaba dispuesto a padecer por el Evangelio, porque sabía que tenía herencia en los cielos. Ese gozo es fruto del Espíritu Santo. ¿Alguna vez ha experimentado usted en algún momento en su vida en el pasado una aflicción, una prueba difícil, la cual vivió con gozo? Trate de buscar en el archivo de su memoria y pensar si ha experimentado eso. Si usted lo ha experimentado, recordará eso como algo maravilloso. Sí, mira, recuerdo cuando pasé aquella prueba, aquella enfermedad, aquella situación, aquella adversidad, pero yo recuerdo que oraba. También recuerdo que Dios me dio un versículo, algo con lo que me animó, o un hermano de alguna manera me animó. Eso es algo maravilloso que el cristiano puede experimentar. Entonces, si eso ha pasado en su vida en el pasado, no se desanime en el presente. Y sepa que el mismo poder que le dio gozo en las tribulaciones pasadas está también disponible para usted en las tribulaciones de hoy. Si usted nunca ha experimentado el gozo en medio de una adversidad, quizás necesite buscar más a Dios, orar más por esto, porque estas son verdades escriturales, pero que se experimentan por fe. Usted dice, yo nunca viví gozo en una prueba. Bueno, ore. ¿Tiene usted el Espíritu de Dios? ¿Está usted orando? ¿Está buscando a Dios en su palabra? ¿Está diciéndole, Señor, yo quiero honrarte aún en medio de esta circunstancia difícil? Yo quiero experimentar todas las bendiciones que un hijo de Dios tiene, porque hemos sido bendecidos de gran forma, espiritualmente. Estamos en los lugares celestiales con Cristo. Y eso no es algo místico como para hablar solamente del futuro de la eternidad, sino en la vida presente, en el día a día, en su experiencia, cuando se levanta y cuando tiene que ir a sus responsabilidades y cuando tiene que enfrentar circunstancias con personas. ¿Es la fortaleza del Señor la que usted experimenta? Y eso nos tiene que hacer considerar cuánto le necesitamos. Que esa fortaleza viene de Dios, no de la comodidad de las circunstancias.
Ahora pasemos al segundo punto, que es la gratitud. Dice el versículo 12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ya el apóstol Pablo había dado gracias a Dios en el versículo 5 por los hermanos de Colosas y ahora también agradece por la salvación. Noten que esta gratitud es expresada al Padre por hacerlos aptos para participar de la herencia. Tiene que ver con salvación. ¿Cómo hizo eso Dios? Bueno, es la obra del Espíritu Santo en el pecador que lo capacita para ir a Cristo. Esta frase, dando gracias al Padre, en el tiempo verbal que está, nos habla de una acción continua, es decir, una vida caracterizada por la gratitud, como si el apóstol Pablo dijera, siempre dando gracias por la salvación. No es un acto aislado, es una disposición permanente. Esta gratitud va dirigida al Padre, destacando la iniciativa soberana de la salvación. Nosotros que somos reformados hemos puesto muchas veces el énfasis en esto, que la salvación no es el fruto de nuestra decisión, ni mucho menos de nuestras obras, es la obra de Dios. Por eso damos gracias a Dios. Algunos que ponen demasiado énfasis en su voluntad humana en la hora de salvación, deberían reconsiderar si realmente deberían agradecer a Dios o agradecerse a sí mismo. Este es el error del arminianismo, del pelagianismo, que piensa que hay algo bueno en sí mismo, por lo cual uno toma la decisión y está en su capacidad el salvarse. No, nosotros creemos que es Dios el que obra en nosotros y nos concede la gracia de la fe y el arrepentimiento para poder ir a Cristo y ser salvos. Entonces la salvación aquí se expresa con esta frase, que nos hizo aptos, es decir, que nos hizo capacitados, habilitados, suficientes, señalando una acción decisiva, completa, realizada por Dios. Porque sabemos que el ser humano no es apto en su estado natural. Somos una raza caída, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Pero es Dios el que obra en el pecador y que le lleva a ese nuevo nacimiento, a esa vida espiritual con la cual puede responder al llamado divino. La aptitud no es meritoria del ser humano, sino obra de la gracia. Ahora notemos que se habla aquí de que esta aptitud es para participar de la herencia. Esta herencia nos hace pensar en el Antiguo Testamento, porque era muy importante para los hebreos llegar a la tierra prometida, porque era la tierra que Dios se había prometido y que se las daba a ellos en herencia, y era la tierra que Dios daba a su pueblo, iban a heredarse a sí mismo conforme a las promesas terrenales que tenían. Pero nosotros en Cristo somos coherederos. Tenemos una herencia mucho más grande, no terrenal, sino eterna. No somos herederos por un derecho natural, sino que fuimos adoptados como hijos de Dios. Recibimos la salvación, no solo el perdón, sino también participación de esta herencia, herencia de los santos, de los apartados por Dios. Noten que es una herencia corporativa, no individual, sino que somos un cuerpo, el cuerpo de los redimidos. No estamos solos, estamos unidos. Es una herencia que disfrutamos como pueblo, como nación. Antes estábamos en oscuridad y dice que somos los santos en luz. Esa es la esfera del reino de Dios, la esfera de la verdad, de la santidad, de la vida. Por eso luego en el versículo siguiente se va a hablar de que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero vamos a dejar el versículo siguiente para el siguiente sermón. El énfasis aquí es que esta herencia es un dominio
del antiguo. Entonces vemos que tenemos motivos para estar agradecidos. Colosenses 1:12 nos enseña que Dios capacita al hombre para la salvación, nos otorga una herencia y nos introduce en la luz. Por eso debemos ser agradecidos. Eso no debería ser algo opcional en la vida del cristiano, sino esta actitud permanente y constante. Debe caracterizarnos la gratitud por la salvación. La salvación es una obra totalmente divina y con resultados eternos. ¿Está usted agradecido con Dios? ¿Está usted agradecido por la salvación? ¿Está agradecido por la salvación y todo lo que la salvación implica? Algunos pueden estar agradecidos porque no se van al infierno. Pero cuando analizan su concepción o su entendimiento de la vida cristiana y las implicancias de la vida cristiana, tienen un conflicto con agradecer a Dios. ¿Está usted agradecido por las determinaciones soberanas de Dios sobre su vida? ¿Quién es usted? ¿Cómo Dios le ha hecho? ¿Qué le ha dado? ¿Qué no le ha dado? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que enfrenta? Considerando algunos de estos principios y algunas aplicaciones. Número 1. El gozo del cristiano no depende del alivio inmediato de la prueba. La fortaleza del poder de Dios se manifiesta sosteniendo al creyente a través de la prueba o del sufrimiento. ¿Está consciente de que en su aflicción puede experimentar gozo y ese gozo viene de Dios? Número 2, la paciencia cristiana no debe verse como una resignación pasiva. Muchos viven resignados, pero desganados. El creyente tiene una perseverancia que es fortalecida por Dios. En la paciencia bíblica usted mira atentamente a Dios aún mientras está soportando cargas. Cargas que a veces ni usted mismo logra entender o no puede expresar o no es fácil a veces compartir cosas muy profundas del corazón. Pero usted sabe que puede ir a Dios y sabe que Dios le puede fortalecer para soportar con esperanza, no aguantar resignado y sin sentido, sino con esperanza y confianza. Pero para esto, hermano y hermana, busque a Dios en medio de la prueba. Búsquelo. En tercero, la longanimidad se evidencia principalmente en las relaciones difíciles que uno tiene en su entorno. Pudiera ser que hay tratos difíciles, a veces en la misma familia, a veces con familiares inconversos. Pudiera ser hasta en alguna situación con hermanos en la iglesia. ¿Cómo es su trato con los demás? ¿Cuánto usted tiene que sufrir por tratos injustos para con usted? O piense también cuánto usted es causa del sufrimiento de otros. Porque Dios en medio de todo esto puede santificarle. ¿Qué pasaría si hay personas que están sufriendo y quizás no necesariamente lo están diciendo, pero su actuar, su accionar es motivo de que esa persona esté clamando a Dios por fortaleza para tratar con usted? En cuarto lugar, el gozo acompaña la obediencia, aun cuando cuesta. El gozo vendrá como fruto del Espíritu a aquel que con una conciencia limpia depende del Señor. Muchas veces, aunque eso implique hacer aquello que es difícil, como por ejemplo pedir.
En quinto lugar, el poder de Dios se manifiesta más claramente en la debilidad del creyente. El apóstol decía esto también: cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Fortaleza espiritual no se mide por la ausencia de las luchas. Bíblicamente se mide por su fidelidad sostenida con gozo. ¿Está usted fortalecido para enfrentar las tentaciones? Algunos se han debilitado frente a las tentaciones. Querido hermano, batalle. Es una lucha espiritual que debemos librar hasta el último día de nuestras vidas. Batalle contra esos malos pensamientos. Ejercite su dominio propio en su mirada, en su carácter, en el uso del tiempo, en el uso del dinero. Limite la exposición a aquellas cosas que socavan los cimientos de su vida espiritual. Puede ser que haya personas que están ocasionándole tentación, puede ser que haya circunstancias, entornos, puede ser que haya seducciones de este mundo que quieren arrastrarlo. Utilice los recursos espirituales, los medios espirituales para reafirmar el cimiento de su fe. ¿Está usted teniendo victoria o está siendo derrotado? ¿Necesita usted apoyo espiritual? ¿Necesita que alguien ore por usted? ¿Necesita consejería? ¿Necesita exhortación? No sea pasivo. No se quede allí como esperando que Dios haga algo. Sí, Dios es misericordioso, Dios es longánimo, pero Dios también da medios. Busque los medios que Dios le ha dado. ¿Está usted luchando con la ansiedad, con el temor? Busque a Dios en su palabra, en la oración. Aún en medio de la debilidad, si usted sigue buscando con perseverancia, está haciendo lo que Dios quiere y va a ser fortalecido. ¿Practica usted la gratitud? ¿Practica usted las acciones de gracias aún en los momentos adversos o cuando las cosas no salen tal como queremos? Siga orando, siga dando gracias a Dios en medio de la prueba. Piense que Dios está usando todas las cosas para nuestro progreso espiritual, para nuestra bendición. No midamos nuestra vida por los estándares de este mundo. Para este mundo, si usted va a ser feliz, tiene que tener recursos, tiene que tener placeres, tiene que tener salud. Veámoslos con la perspectiva divina, que el lugar por donde el Señor nos lleva, para que le seamos fieles, es en el cual Dios va a ser glorificado. Queridos hermanos, esta paciencia, esta longanimidad no son el resultado del esfuerzo humano. Sí hay medios por los cuales el Señor derrama su poder y su gracia, pero debemos apropiarnos de ellos. Pero es la obra y el poder de Dios. Evite el moralismo. Recuerde que el apóstol Pablo está orando por estas virtudes. Ore usted también así: Señor, fortaléceme. Fortaléceme para paciencia y longanimidad. Fortaléceme para que tenga un corazón agradecido en toda circunstancia. Quiera el Señor cumplir eso en nosotros. Oremos. Una vez más, Señor, oramos de este modo para nuestra propia vida. Te damos gracias porque todo ese poder tan maravilloso que tú tienes no es escatimado cuando escuchas a nuestras oraciones. Tú conoces nuestra necesidad y sabes lo que es mejor.
No nos das todo lo que pedimos, no porque no tengas poder, sino porque tú sabes cómo usarlo. Oh Señor, concédenos esta paciencia y esta longanimidad. Ayúdanos a tratar con personas y con circunstancias. Que podamos vivirlo con gozo, que el fruto del Espíritu Santo sea manifiesta en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que tengamos gratitud. Te agradecemos por una salvación tan grande. Te agradecemos por todo lo que tenemos como herencia en los cielos, pero también por lo que tenemos en esta vida, porque te tenemos a ti, al Dios vivo y verdadero, a Jesucristo nuestro Salvador, tu Santo Espíritu en nosotros y tu santa palabra que nos guía. Bendice, Señor, nuestras vidas con esta tu